Martes 3 de febrero, San Blas, obispo y mártir. Escuchemos del segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 9 al 10, 14, del 24 al 15, del 30 al capítulo 19, versículo 3. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón su hijo se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela instalado en el mirador que estaba encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar, tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de la muerte de su primogénito, Absalón pensó que podía quedar él en el trono y por eso hacía la guerra. El momento fue cuando se enfrenta con el ejército de David y allí él huye, queda atorado en un árbol y luego lo mata Joab. Y ante la noticia de la muerte de Absalón, David llora por su hijo porque había muerto. Es importante ver cómo en el corazón de David no había odio ni rencor ni cosas para destruir a su enemigo. Era su hijo. Cuando sabe que muere, llora y se lo encomienda a Dios. Esto era como una piedra en el camino para que David pudiera seguir gobernando en paz y en tranquilidad en su pueblo. ¿Qué tanto de nosotros hay de David en nuestra vida? A veces somos demasiado rencorosos, a veces hacemos la guerra contra nuestros enemigos, cuando Dios se encarga darle a cada uno lo que merece. Dios sabe, pero nosotros no queremos que Dios actúe, queremos actuar nosotros y nos complicamos la vida. Es una gran lección para nosotros, saber perdonar, saber tener paciencia para cuando el Señor quiera hacernos justicia. La segunda lectura que vamos a escuchar está tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Se nos habla de cómo Jesús sigue predicando en estos lugares y poco a poco la gente lo va conociendo, la gente se va acercando a él, la gente le tiene una gran confianza, pero también hay gente que se burla de Jesús,
Y a pesar de todo, Jesús hace el trabajo que quiere hacer para darse a conocer como el enviado de Dios para que pueda salvar a la humanidad. Escuchemos este evangelio tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos de 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él y se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había sucedido. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciéndole: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús al alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entonces les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creer en Jesús aún en las adversidades, aún cuando parece que no nos hace caso, es la necesidad de tener esa fuerza y esa seguridad en el Señor, que a pesar de todo Él nos escucha y nos puede ayudar a salir adelante. Nos ayuda, de hecho, a salir adelante. A veces no con las cosas que le pedimos. Él nos da cosas mejores o momentos mejores. Es necesario que tengamos paciencia, que aprendamos a esperar la respuesta del Señor sin perder la fe y sin perder la confianza en Jesús. Él viene a salvarnos. Y si Él de su propia iniciativa dice vamos, pues hay que ir hasta el final. Es así como el Señor actúa en cada uno de nosotros. Ojalá que también nosotros, cada uno, hagamos la parte que nos corresponde para dejar que Jesús obre en cada uno de nosotros. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Gracias por escuchar esta pequeña reflexión. Muy buenos días, que Dios los bendiga.